Hoy nuestra parada Punta del Este en el Plus de la tarde. Te vas a divertir con estos lugares paradisíacos que no podés dejar de visitar cuando vas a esta gran ciudad. Mira. Plus de la tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral, porque amamos cuidarte, Cosmética BM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial, el triunfo del color en tus cabellos, Siopar, la calidad es la diferencia, Alianza Francesa de Asunción, Cooperativa Sagrados Corazones, pionera en educación financiera. Uno de los paseos ineludibles, indefinitivamente, es el paseo por el Puente de la Barra, que divide justamente este sector y del otro lado está el balneario de Punta del Este. Pero lo más lindo cuando la gente te cuenta es la sensación que sentimos. De hecho, que a mí me pasó, a Luz también, y toda esa ondulación que te genera como que estás en una montaña rusa. Y otro detalle que me gusta de toda esta zona de la Barra, de esta ciudad muy querida y como se dice, con un estilo hippie chic, son todos los que tienen que ver con los mobiliarios bastante tradicionales, rústicos. También me gusta mucho la movida artística que se genera, mucho ambiente, podríamos decir, bien tradicional. Todo lo rústico está desde este sector. Bueno, y seguimos disfrutando y recorriendo toda la movida invernal aquí con las cámaras de Mañana Plus en Punta del Este, y estamos a 10 kilómetros, uno de los lugares más turísticos también, donde todos los famosos de toda la región eligen la barra. Bueno, ¿y quién no bailó en esta esquina tradicional, Gustavo? En Tequila, donde congregan a todos los famosos de Argentina. Los mayores escándalos se vivieron ahí. Y atrás mío, ¿qué pasa? Las mujeres más sexys, los hombres más codiciados. Estamos hablando de Montoya, ¿sí? Uno de los lugares también muy recurridos. ¿Y por qué la Barra? La Barra, muy tradicional por un antiguo pueblo de pescadores, y porque también muchas figuras, muchas estrellas de la televisión argentina eligen vivir aquí en esta zona. Una zona, la verdad, bastante tranquila a esta altura del año, pero muy movilizada en el transcurso del verano. El Enjoy de Punta del Este posee 294 habitaciones, incluyendo 41 lujosas suites, parte de ellas recientemente remodeladas, guiadas por una mirada audaz y contemporánea, comprometida con el fortalecimiento del edificio, con el paisaje y el ambiente natural circundante, así como la recuperación de la unicidad del espacio, estableciendo matices de integración entre sus diferentes sectores. Y estamos llegando al final de nuestro recorrido con las cámaras de Mañana Plus aquí en Punta del Este. Bueno, y esta sí es la típica tarde fría, aquí en esta gran ciudad. Y bueno, con una de las esculturas más conocidas también a nivel mundial de CIS Uruguay, de CIS Punta del Este. Y esta es la escultura del chileno que realmente rompió todos los récords en lo que respecta a su creación, los dedos y bueno, toda esa humanidad, toda esa creatividad que supo reflejarlo a través de su arte. Esto desde el 82. La verdad que algo insólito, algo que la gente lo hizo arte y la verdad que se aprecia mucho. Espero que hayan disfrutado así como nosotras, y la fotito clásica. ¿Vamos, Luz? Vamos. Chao, chao. Plus de la tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral, porque amamos cuidarte, Cosmética BM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial, el triunfo del color en tus cabellos, Siopar, la calidad es la diferencia, Alianza Francesa de Asunción, Cooperativa Sagrados Corazones, pionera en educación financiera.